Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que me estén escuchando, sean bienvenidos a Transformando Mentes. Queridos, del día de hoy me tocó nuevamente hacer un episodio, un mensaje que les quiero mandar sobre esta parte de Transformando Mentes. Ahora lo voy a hacer nuevamente de una forma solo, pensando en algo que les genere valor y que sepan que estamos aquí para ayudarlos con este crecimiento, poniendo en práctica todas nuestras habilidades, todos nuestros talentos para seguir avanzando en algún aspecto de nuestra vida. Y pues bueno, con esto quiero hablar de la parte de 4 enemigos silenciosos para el crecimiento. No sé si me da a entender con esto que les digo, 4 enemigos silenciosos para el crecimiento. Véanlo de diferentes aspectos que puede ser en la vida, desde la parte laboral, desde la parte social, si quieren, desde la parte personal. ¿Qué es lo que no nos deja avanzar? Y a veces no lo vemos. Enemigos silenciosos para el crecimiento. A veces no logramos detectarlos y no sabemos qué es lo que está pasando. ¿Te has sentido estancado en algún momento y dices, ¿por qué no he podido avanzar en tanto tiempo? ¿Qué necesito cambiar para poder seguir avanzando? Y a veces no identificamos esta parte. ¿Les ha pasado? Bueno, en lo personal, a mí me ha pasado diferentes ocasiones y no me daba cuenta o no los identificaba, pero esta parte se habló en una de las sesiones, ya les he dicho que pues me gusta toda esta parte y lo he llevado a cabo como una práctica constante, el desarrollo personal, el crecimiento personal, el aprendizaje continuo, si lo quieren ver de esta forma, en donde vamos viendo qué es lo que en algún momento nos lleva a seguir creciendo y qué es lo que en algún momento nos está frenando y no nos deja avanzar. Pues bueno, con esta parte inicio, hablaré de estos 4 enemigos silenciosos para el crecimiento. Esto lo vi en una sesión de una de las plataformas que les comenté, me gusta, John Maxwell Leadership, y para esto en esto que se habló, quiero que lo vayan viendo de qué forma podemos ir avanzando. Dice que cuando tú estás creciendo, hay una complejidad innecesaria. Todo lo que crece, crece en complejidad. Todo lo que crece, crece en complejidad. Y pues bueno, lo podemos ver si quieren desde una parte de las organizaciones. Cuando una organización va empezando y tiene 2 o 3 personas, y cuando una organización escaló y tiene 100 personas o más, y pues lo vemos así. Todo lo que crece, crece en complejidad. Se vuelve más complejo. Esto lo podemos ver en las organizaciones y lo podemos ver en nuestra vida personal de una forma que pues yo se los quiero decir de esta forma como yo lo entiendo. Cuando paso de mi niñez a mi adolescencia, de mi adolescencia a mi juventud, de mi juventud a mi madurez y pues bueno, todo en esa parte se vuelve más complejo. Anteriormente no me preocupaba o no me ocupaba tanto en que debería de llegar una solvencia económica a mi casa, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque mucho tiempo me mantuvieron mis padres, pero después de avanzar y empezar a tomar responsabilidad en mi vida, en donde fui creando una familia, pues entonces todo se volvió más complejo y tuve que ver cómo seguir avanzando. Así en cada una de las etapas de la vida va pasando. Y es que el crecimiento efectivamente se vuelve más complejo. Todo lo que va creciendo crece en complejidad.
Pues bueno, este es el primer enemigo silencioso para el crecimiento. Lo identificamos y cómo lo podemos cambiar, haciendo las cosas simples. Ahorita que les decía en esta parte de cómo va creciendo la complejidad y cómo se ha vuelto el entorno más desde una parte de donde antes mis padres probablemente me mantenían y después tengo que hacerlo yo y tengo que ver de qué forma llega el recurso a la familia para poder seguir viviendo de una manera, pues, buena o digna, no sé cómo le quieran llamar, o en algo que ustedes se sientan bien. Y pues bueno, en esta parte lo veo de esta forma. La complejidad que es su contra o que es lo que lo podría volver menos complejo en cuestión del crecimiento. Buscando las cosas simples, así lo veo. Si ya lo identifiqué, ¿cómo puedo ser más eficaz o más eficiente haciéndolo con menos dolor o haciéndolo con menos esfuerzo? ¿Cómo lo puedo lograr? Buscando esa simplicidad. ¿Qué es lo que nos lleva a hacerlo de una forma más sencilla en ese crecimiento? ¿Cómo puedo atravesar ese proceso para llegar a controlar de una forma más sencilla? Bueno, el segundo enemigo silencioso para el crecimiento son los procesos que no escalan. Cuando todo depende de mí, por ejemplo, para escalar alguna situación, puede ser que no llegue a ese momento que estoy buscando. No sé si me da a entender con esto que les digo. Procesos que no escalan y yo lo voy a plantear desde mi parte personal, pensando en algo que hoy quiero hacer. Yo soy un empleado y durante mucho tiempo de mi vida me he desarrollado o he sido parte de diferentes organizaciones en los procesos administrativos, operativos y de desarrollo de liderazgo y de desarrollo de personas. Bueno, en esta parte se los quiero decir así. Eso es lo que hoy sé. Y cuando quiero hacer un emprendimiento, si no le dedico todo el tiempo, por ejemplo, pues resulta que probablemente no está escalando eso que estoy buscando. ¿Por qué? Porque depende mucho de mí, porque tengo que estar ahí en tiempo, porque tendría que dedicarle al tiempo. Ustedes han visto que cuando alguna persona crece, es porque le está dedicando el 100% de su tiempo a su proyecto o porque lo que tuvo en mente lo está dedicando al 100%. Y entonces, en esta parte, hay ocasiones en que los procesos no escalan porque tú no estás ahí y todo depende de ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer para poder cambiarlo si quieres que escalen esto? Bueno, yo lo veo de esta forma. Podría ser en donde le diga o le explique bien mi sueño al entorno que estoy teniendo o pensando para ese crecimiento y teniendo ese soporte para ir avanzando en esa forma de escalación, trayéndolos a compartir tu sueño. Esa es una parte que creo que sería un tema en donde no todo el proceso depende de ti, sino que ya estás invitando o involucrando a más personas a que compartan o que están compartiendo ese sueño. Y si se lleva a cabo, entonces puede ser un tema en donde sea más fácil la escalación. ¿Cómo hacemos las cosas más sistematizadas, más simples, que no dependan totalmente de ti? Y entonces puede ser un proceso que sí escale, que no dependa totalmente de ti para la escalación. Mejor compartir tu sueño, mejor ir viendo con qué personas empatan con ese sueño y ir
desarrollándolo o escalándolo poco a poco, sin que dependa totalmente de ti en el tiempo, acompañándote de tecnologías, de inteligencia artificial, de sistemas que sean, ahora sí, escalables. Ese fue el segundo punto enemigo silencioso para el crecimiento, procesos que no escalan. Llevamos la complejidad innecesaria, todo lo que crece, crece en complejidad. Los procesos que no escalan porque dependen totalmente de ti. Este tercero es uno de los más importantes que creo que hay que poner atención. Pensamientos que topan a la persona o las organizaciones. Mentalidades tope en las personas o en las organizaciones. ¿Qué es esto? En algún momento he hablado de la ley del tope, de las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell. Esto es una de esas cosas en donde ya está topado la persona o donde ya está topada la organización y por tal motivo no se avanza. Mentalidades tope dentro de nosotros mismos o dentro de las organizaciones. ¿Cómo lo podemos identificar? Es muy fácil, con frases como esto no se puede, esto siempre ha sido de esta manera, esto lo podemos hacer así solamente, no hay más, esto no se va a poder cambiar, nunca lo hemos logrado, nos hacen falta muchos recursos para poder cambiar o para poder llegar, es muy costoso. Todo ese tipo de frases son frases tope, mentalidades tope, ya sea dentro de las personas o dentro de las organizaciones. ¿Cómo lo podemos cambiar? Recuerden que el lenguaje crea. ¿Qué es lo que quieres? Bueno, pues lo tenemos que llevar a cabo con mentalidades que sean de crecimiento, que sean de pensamientos de diferentes posibilidades. Queridos, en verdad esto se los voy a leer de esta forma para que lo vean en cuestión de probablemente una mentalidad que está topada y cómo con otro tipo de mentalidad podríamos cambiarlo. Podemos cambiar nuestra vida cambiando nuestras costumbres. Podemos cambiar nuestra vida cambiando nuestras costumbres, cambiando nuestros comportamientos. Oye, eso a veces no es fácil. Cuando ya tienes un camino recorrido de una forma o de hacerlo de una forma. Yo les he dicho aquí, somos lo que hacemos repetidamente. ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Qué tenemos que hacer? Recuerden que primero hay que cambiar hábitos y después esos hábitos nos cambiarán a nosotros o cambiarán nuestro recorrido. Y esto a veces pues no es fácil porque ya estamos en un lugar de comodidad y lo que tenemos que hacer es pasar a la incomodidad para poder cambiarlo. Y la incomodidad o el crecer duele. Pero la incomodidad es la zona del aprendizaje o de nuevos aprendizajes. Y si nosotros estamos ahí constantemente, entonces podemos cambiar estas mentalidades tope. ¿Por qué? Porque aquello que decíamos que no se puede, que siempre ha sido así, cuando lo empezamos a cambiar y cuando empezamos a ver que sí se puede y que no es la única forma de hacer las cosas, entonces, vamos generando mayor confianza, mayor seguridad personal y mayor seguridad en el entorno. Y entonces vamos avanzando de otra forma. Poco a poco lo podemos ir viendo con pasos de bebé. Decía una de mis mentoras, pasitos de bebé.
y hace poco estoy leyendo un libro que se los recomiendo, creo que es muy bueno, se llama Hábitos Mínimos del doctor B.F. Fogg y es un maestro o un doctor reconocido en Stanford porque creó algo que se llama el diseño conductual, en donde lleva a cabo diferentes sesiones en donde demuestra cómo puedes ir avanzando a través de los hábitos mínimos. A través de hábitos mínimos, entonces, cómo puedes ir avanzando y creciendo en lo que tú estés buscando. Y estos son cambios de comportamientos. Esto que le decía, podemos cambiar nuestra vida cambiando nuestras costumbres. Queridos, con esto voy a pasar al cuarto y último enemigo del crecimiento, enemigo silencioso del crecimiento. Les comentaba que no es o no son los únicos, puede haber más, pero estos cuatro fueron los que identificaron en esa sesión y fue de lo que se habló. Y si lo veo de esta forma es que son enemigos que pues efectivamente a veces no los vemos, no los reconocemos y no nos damos cuenta que nos está poniendo un freno en nuestro crecimiento. Este es el último de los enemigos silenciosos, líderes que no se desarrollan al ritmo de la vida, de la organización, del entorno. Dice John Maxwell que todo se levanta o se derrumba por el liderazgo. Líderes que no se desarrollan al ritmo de la organización, del entorno, de la vida. Y si lo veo así, alguien me decía en algún momento que no dejara de prepararme, que no dejara de aprender algo, que si yo tenía una constante en cuestión de aprendizaje, entonces no iba a estar fuera del mercado. A veces nos rezagamos porque no estamos desarrollándonos al ritmo de lo que se está viviendo en el momento. ¿Me doy a entender con esto que les digo? Espero que sí. Es que una de las partes más importantes para poder seguir avanzando o teniendo esos crecimientos es desarrollarnos al tiempo de lo que se está viviendo en el entorno. Líderes que no se desarrollan al ritmo de la organización, de la vida, de lo que se está viviendo en el entorno, en el mundo, en el momento. ¿Cómo lo podemos cambiar? Pues obviamente trabajando, desarrollándonos, creciendo, aprendiendo más de todo lo que queremos. Queridos, es que esto reflexionen un poco en por qué a veces nuestro crecimiento está frenado, en el qué tendría que hacer para seguir avanzando y para tener creciendo. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer hoy? ¿Qué necesito para poder lograrlo? Entonces, con esto, queridos, si se dan cuenta, es que a veces no avanzamos porque estamos topados, porque estamos metidos en una complejidad innecesaria que no logramos ver cómo podemos salir de ahí, porque tenemos procesos que no escalan, porque dependen totalmente de nosotros y porque no nos estamos desarrollando al ritmo de lo que se está viviendo en el momento. Si queremos cambiarlo, entonces pasemos a la incomodidad, pasemos a la zona del aprendizaje, que esta es una constante. Y aquí les he hablado muchas veces de diferentes aspectos que nos pueden ayudar a seguir avanzando en lo que estamos buscando.
Queridos, con esto los dejo el día de hoy. Espero que estén muy bien, que sean felices y que trascienda todo sufrimiento. Si les gustó el episodio, por favor compartan para que seamos más en Transformando Mentes. Denle a la campanita para seguir los nuevos episodios y ayúdenme a calificar el podcast. Déjenme algún comentario, compártanlo, por favor. Recuerden que estamos en plataformas como Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y también ya subo el contenido en video en YouTube. Muchas gracias, que estén muy bien y hasta la próxima.